Colombia atraviesa sus horas más oscuras. Nunca en 215 años de vida republicana nuestro país se había visto abocado a tantos problemas, a tantas situaciones terribles. Y Dios hace unos llamados especiales y prepara a hombres y mujeres para afrontar los retos, para defender las naciones y para levantar los muros, como lo hizo Nehemías. Lo que ocurrió en este escenario no fue un acto político tradicional, fue una declaración pública de fe. Abelardo de la Espriella no habló como un candidato más, habló como un hombre que se asume instrumento de Dios y que presenta su proyecto personal y nacional como resultado de un llamado espiritual. Su mensaje no giró alrededor de cifras ni promesas técnicas, sino alrededor de una convicción clara: Colombia atraviesa una crisis moral y espiritual que no puede resolverse sin Dios. De la Espriella se definió como alguien preparado en silencio, lejos del poder, fuera de la rosca, afirmando que su llegada a este momento solo se explica por la soberanía divina. En su discurso apeló constantemente a figuras bíblicas: Ciro, David, Nehemías, Daniel, para enmarcar su rol como el de un libertador llamado a restaurar lo que considera destruido. No pidió únicamente apoyo electoral, pidió oración, cobertura espiritual y compromiso de fe, insistiendo en que lo que vive el país es una guerra espiritual más que una contienda política. El mensaje fue claro: sin temor, sin reservas y con Dios al frente. Más que una candidatura, Abelardo presentó una conversión pública, un testimonio de fe puesto al servicio de lo que él define como la defensa de la patria, los valores cristianos y el futuro de Colombia. Tuve la fortuna de ser llamado por Dios hace 5 años y Él me ha guiado hasta este momento. Ha preparado mi corazón, ha alimentado mi espíritu y me ha dado la fuerza necesaria para enfrentar el desafío más grande que tiene Colombia, que es salvarla y reconstruirla. Yo quiero ser el Ciro de Colombia, porque quiero liberar a nuestro país de la inseguridad. Quiero liberarlo de la ruina económica, de la corrupción que tanto daño hace. Quiero liberar a nuestro país de la pobreza y de la desigualdad social. Y quiero llevarle a los jóvenes una educación de calidad que tenga en cuenta la verdadera vocación de esos jóvenes. Y quiero también que todos los colombianos tengan su casa propia, pero no a los créditos de los bancos que arruinan a la gente. Créditos cómodos para que todo el mundo pueda tener su casa y vea el mayor de sus sueños materializados. Yo no estoy aquí por una estructura política, ni por una maquinaria, ni por favores del poder. Estoy aquí porque Dios así lo dispuso. No hay otra explicación. Vengo de la provincia colombiana, no pertenezco a la rosca, no soy heredero de ningún clan político, no tengo detrás grandes grupos económicos ni apellidos tradicionales del poder. No soy político profesional. Vengo de la empresa privada y de una vida que ya estaba resuelta. Y aún así, hoy estoy aquí, no porque yo lo haya planeado, sino porque Dios prepara a sus hombres en silencio y los saca cuando el tiempo es perfecto. Que un hombre como yo, sin padrinos políticos, sin clientelismo, sin pertenecer al establecimiento, esté hoy en los primeros lugares de los sondeos, solo puede explicarse desde la fe y la soberanía de Dios. Esto no es casualidad ni estrategia humana, es propósito. Dios pone y quita líderes. Y cuando una nación atraviesa sus horas más oscuras, Él levanta a quienes estén dispuestos a obedecer, a dar la batalla y a cargar con la responsabilidad. Yo estoy aquí porque Dios me trajo hasta aquí, y si Él me puso, Él me sostendrá. Y yo sé que Dios me puso aquí para esto, porque no de otra manera se explica que un hombre como yo de la provincia colombiana, que no pertenece a la rosca política, que no pertenece a la vieja casta, que no está financiado por los grandes grupos económicos, que no hace parte de la rosca del bogocentrismo, esté hoy aquí de primero en los sondeos, enfrentando al heredero de Petro, que es al hombre que hay que derrotar. Nada de eso se puede explicar por fuera de la fe y de la soberanía de Dios, que ha determinado un tiempo y un orden para cumplirle a Colombia la gran promesa de prosperidad, de desarrollo y de futuro que Dios le ha dado a Colombia. Hoy más que nunca, cuando la patria atraviesa sus horas más oscuras, sus buenos hijos tenemos que ser esos guerreros que Dios prepara para dar sus grandes batallas, porque sí, Dios nos da lo que podemos defender, lo que podemos hacer, y las grandes batallas Dios se las entrega a sus mejores soldados. Y aquí no estamos defendiendo ideologías para que nadie se llame a engaños.
Estamos defendiendo valores y principios fundacionales que identifican el alma de la colombianidad y que están íntimamente ligados con la moral cristiana, que es el mejor decálogo ético que tiene el planeta. En un punto del discurso, Abelardo plantea algo clave. No está proponiendo una ideología nueva ni un experimento político. Está defendiendo principios que para millones de colombianos son evidentes. Pregunta si todavía creemos en la familia como base de la sociedad. Si seguimos creyendo en la democracia, en la libertad, en la propiedad privada y en una economía donde el trabajo y el esfuerzo tengan sentido. No lo hace para dividir, sino para mostrar que esas convicciones no son extremas, son coherentes. Su mensaje es claro. Llamar radical a quien defiende valores básicos es una distorsión del lenguaje. Defender la vida, la libertad religiosa, el orden, la justicia y la responsabilidad individual no es irse a los extremos. Es mantener una línea moral firme en tiempos de confusión. A eso lo llama coherencia extrema. Pensar, creer y actuar sin contradicciones. En medio de una sociedad que cambia de discurso según la conveniencia, Abelardo plantea que el verdadero problema no es la firmeza, sino la falta de convicciones, y que cuando todo se relativiza, sostener principios deja de ser popular, pero se vuelve necesario. Ustedes, al igual que yo, consideran que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Ustedes, al igual que yo, creen que hay que empoderar a la fuerza pública y caerle con mano de hierro a todos los criminales. Ustedes, al igual que yo, creen que hay que acabar con el hambre y la pobreza para cerrar la brecha social. Ustedes, al igual que yo, defienden la vida y la libertad religiosa. Ustedes, al igual que yo, están en contra de las drogas, a las que hay que declararle una guerra frontal. Ustedes, al igual que yo, consideran que el origen de todos los males de Colombia es el narcotráfico y que hay que enfrentarlo con decisión y ardentía. ¿Ustedes creen en la economía libre de mercado y respetan la propiedad privada? ¿Ustedes creen en Dios como creador absoluto de todo? Bienvenidos a la extrema coherencia. Que nadie les diga que defender los valores y principios fundacionales de la sociedad es extrema derecha. No, señor, es extrema coherencia. Porque en estos tiempos de oscuridad tenemos que defender con ahínco y determinación esos valores que nos inculcaron nuestros abuelos y padres. Esos valores que son los cimientos de la sociedad. Tenemos que hacer una revolución cultural y para eso es importante elegir a un Ciro que tenga la fuerza y la determinación de David, que tenga la visión de Nehemías y que sea valeroso como Daniel, porque lo que viene es muy duro. No solamente asistimos a una batalla electoral, sino a una guerra espiritual. Y no hay forma de ganar esa guerra espiritual si no es con el pueblo cristiano. Abelardo plantea que lo que vive Colombia no puede entenderse solo como una disputa electoral. Para él, el país está atravesando una confrontación más profunda. Una batalla que se libra en el terreno espiritual y moral, y bajo esa premisa deja un mensaje contundente. Ninguna estrategia política es suficiente si no existe un respaldo espiritual real. Según su visión, la única forma de resistir y superar ese momento es con una sociedad que tenga principios firmes, una comunidad que crea, ore y actúe con convicción. No habla de religión como espectáculo, sino de una fe organizada, consciente y comprometida con la realidad del país. Para Abelardo, la comunidad cristiana no es un actor secundario, sino el eje que puede sostener esa lucha cuando todo lo demás falla. En su mensaje queda claro que no basta con votar o protestar. Se requiere una participación activa desde los valores, desde la oración y desde la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. La victoria, en su planteamiento, no se define únicamente en las urnas, sino en la fortaleza espiritual de una sociedad dispuesta a asumir su rol histórico. Y este país necesita un líder fuerte, decidido y determinado, porque lo que viene es una gran batalla. Y esa batalla implica necesariamente hacer una contrarrevolución cultural que nos permita sacar de los salones de nuestros hijos la ideología de género y regresar a Dios, de donde nunca debió salir. Una contrarrevolución económica que nos permita recortar el Estado y bajar los impuestos para que la prosperidad llegue a todos los colombianos. Una revolución social que le diga a los pobres que los empresarios no somos sus enemigos y que podemos ser socios y aliados para entre todos sacar adelante a todas las familias colombianas.
Una contrarrevolución política que haga de la corrupción un crimen imperdonable y que castigue y haga justicia, porque un país que no tiene justicia es un país que no tiene futuro, y si algo le gusta a Dios es que se haga justicia, y la vamos a hacer. Nosotros estamos llamados a una batalla épica y tenemos la oportunidad de poder contarle a nuestros nietos e hijos si tuvimos la valentía suficiente para dar un paso adelante y defender a Colombia con ardentía, o si nos acobardamos y nos quedamos escondidos en la trastienda. ¿Ustedes van a dar la batalla con nosotros? Sí. ¿Están decididos a pelear por la patria? Sí. En esta mano voy a llevar la Biblia y en esta otra el fusil para combatir el crimen. Y lo haremos con determinación, porque Colombia necesita fuerza y compromiso, y tenemos que hacerlo a como dé lugar, porque si no vamos a perder a nuestro país. En su mensaje, Abelardo plantea una advertencia directa. Existe una corriente ideológica que no solo busca controlar el poder político, sino desplazar a Dios del centro de la sociedad. Para él, el comunismo no es únicamente un modelo económico fallido, sino una visión que choca frontalmente con la fe cristiana, porque niega la trascendencia, relativiza la moral y reemplaza a Dios por el Estado. Desde su perspectiva, el conflicto no es accidental. Allí donde avanza esa ideología, se debilitan la familia, la libertad religiosa, la responsabilidad individual y el valor de la vida. Por eso insiste en que el cristianismo no puede ser neutral ni pasivo. Lo que está en juego no es una preferencia política, sino la defensa de principios espirituales que han sostenido a la sociedad durante generaciones. El mensaje es claro: cuando una ideología pretende ocupar el lugar de Dios y definir lo bueno y lo malo desde el poder, se convierte en una amenaza directa para la fe. Y frente a eso, Abelardo afirma que el cristianismo debe responder con convicción, sin miedo y con coherencia, entendiendo que esta no es solo una disputa de ideas, sino una batalla por el alma de la nación. El peor enemigo del cristianismo es el comunismo, que quiere imponer este gobierno y que quieren seguir con el heredero de Petro. El peor enemigo del cristianismo es el comunismo, y el peor enemigo del comunismo en este país es el tigre Abelardo de la Espriella. Lo voy a enfrentar con la determinación de un guerrero convencido que tiene la armadura de Dios para dar esta batalla. Ustedes no pueden ser espectadores de esta batalla, tienen que ser protagonistas, porque Colombia está a punto de perderse. Y la evangelización de estas ideas que hoy les planteo, que son las mismas ideas que defiende el cristianismo, son fundamentales para salvar y reconstruir a nuestro país. Y eso no se hace solo, se necesita un Congreso fuerte, decidido, no de marrulla politiquera y de puestos, sino de acuerdo sobre lo fundamental, sobre la defensa de los principios y valores fundacionales de la patria. En un momento más íntimo de su mensaje, Abelardo de la Espriella reconoce que su camino no ha sido cómodo ni neutral. Dice que recibe ataques desde todos los frentes, desde la izquierda, desde la derecha, desde el poder y desde quienes no se sienten representados por nadie. Esa presión constante, lejos de endurecerlo, lo lleva a hacer una petición particular en su oración diaria. No le pide a Dios fama, ni victorias políticas, ni blindaje frente a las críticas. Le pide algo más difícil: que su corazón no se endurezca. Que a pesar de la confrontación, del desgaste y de la lucha, conserve un corazón alineado con el de Dios. Para él, ese es el verdadero riesgo del poder: perder la sensibilidad espiritual en medio del conflicto. Abelardo plantea que un líder puede tener fuerza, determinación y carácter, pero si pierde la humildad y la capacidad de amar, pierde el rumbo. Por eso insiste en la oración como protección interior, no solo como escudo externo. En su visión, la fe no es solo para resistir ataques, sino para evitar convertirse en aquello que se combate. Me atacan de la derecha, me atacan de la izquierda, me atacan de arriba y de abajo. Y todas las mañanas en mi oración, después de tomarme un buen café, le pido a Dios: no dejes que se endurezca mi corazón. Quiero tener un corazón conforme al tuyo. Es la única manera. Porque un buen líder debe tener la sabiduría de Salomón, la fuerza de David y la determinación de Nehemías. Y solamente un liderazgo inspirador saca adelante una nación. Porque es a través de un liderazgo de ese tipo cómo se construye un legado, cómo se construye una narrativa, un propósito para sacar el país adelante.
Y todo el mundo me dice, ¿por qué te metiste en esto si tenías tu vida resuelta? Y yo le digo a la gente, cuando te has enamorado sientes que no puedes estar sin esa mujer, claro, por supuesto. Cuando no te llama te desesperas porque el teléfono no suena, claro. Cuando estás con ella sientes que el tiempo se detiene, sí, sí. Cuando se aleja el corazón se entristece, sí, sí. Bueno, Hay a mí me pasa momentos lo en mismo los con que la Colombia, se política llama deja de ser patriotismo. una disputa de cargos y se convierte en una prueba de carácter, cuando el discurso incomoda a todos los bandos, cuando no encaja del todo ni en la derecha ni en la izquierda, cuando genera adhesión profunda y rechazo visceral al mismo tiempo, es porque está tocando algo más hondo que un programa de gobierno. Lo que se percibe no es la construcción de un personaje, sino la exposición de una tensión, la de alguien que decide avanzar en medio del ruido sin perder el centro, en un escenario donde la agresividad, la polarización y el cálculo frío son la norma. Hablar de fe, de límites morales y de responsabilidad espiritual no es rentable, pero sí revelador. Obliga a tomar postura, obliga a definirse. En ese contexto, la insistencia en cuidar el corazón resulta más disruptiva que cualquier promesa, porque el verdadero poder no está en resistir ataques, sino en no parecerse a aquello que se combate. Gobernar o aspirar a hacerlo sin endurecer el alma es una exigencia que pocos se atreven a asumir públicamente. Este no es un mensaje cómodo, tampoco busca consenso fácil, interpela a quien escucha y lo saca del lugar de espectador. Porque cuando la discusión deja de ser solo política y pasa a ser moral, ya no basta con opinar desde la distancia. Cada quien tiene que decidir si observa, si critica o si asume un rol. Y ese es el punto final. Los momentos decisivos no se enfrentan con neutralidad, se enfrentan con convicción, con coherencia y con participación activa. La historia no la cambian los tibios ni los silenciosos, la cambian quienes, aun con dudas, deciden dar un paso al frente.